Hola, estamos con Romain Miguz, periodista, y vamos a conversar ahora sobre las elecciones en Bolivia, donde él estuvo cubriendo todo el proceso la última semana. Hola, Román, ¿cómo estás? Hola, Ney, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, cuéntanos tus impresiones sobre todo del resultado de ayer, de dónde salió Rodrigo Paz, cómo así desplazó al favorito Doria Medina. Bueno, la elección en Bolivia tuvo lugar en un contexto un poco particular, ¿no? Bolivia está en una crisis económica con escasez de dólares, de divisa, escasez también de gasolina, un proceso de inflación también. Entonces, por una parte, la gente está metido en una situación compleja, ¿no? Que afecta en particular a las clases populares que estaban obviamente el respaldo político del movimiento de transformación de Bolivia que se llevaba a cabo desde el año 2005 con Evo Morales y después Luis Arce. Habló de Evo Morales y de Luis Arce porque hubo una ruptura dentro del MAS, una fragmentación incluso entre Evo Morales, por un lado, que fue impedido participar a estas elecciones de forma ilegal y que llamaba a votar nulo, el candidato de Luis Arce, que era Eduardo del Castillo, que desplegó todas las herramientas del Estado para hacer campaña, y Andrónico Rodríguez, el presidente del Senado, que propuso a los bolivianos una visión reformada, más urbana, más joven, más Boric para ir para intentar clasificar, ¿no? Y en vez de radicalizar, la apuesta ha sido incluso orientarse hasta el centro de la política, viendo que este centro liberal incluso el terreno estaba muy ocupado. Entonces, las encuestas daban desde hace meses daban primero Doria Medina, un empresario boliviano muy conocido, que fue ministro en los 90, que fue 4 veces, 5 veces con esta candidato a la presidencia, y Tuto Quiroga también fue ministro, incluso fue viceministro de Doria Medina, fue ministro de Economía, fue incluso presidente cuando el ex dictador Hugo Banzer tuvo que retirarse por razones de salud. Tuto Quiroga, que era su vicepresidente y que representaba a la ala más radical dentro del campo de Banzer, asumió durante un año la presidencia. Y Tuto Quiroga es uno de los arquitectos del neoliberalismo boliviano, precisamente este modelo que ha sido desplazado por el gran proceso de transformación económico y también étnico-cultural, ¿no? Yo creo que es muy importante recordar que la creación del Estado plurinacional con sujeto político, el campesino indígena, ha terminado con un apartheid de facto que existía en Bolivia. Y Tuto Quiroga, con sus aliados, incluso de Santa Cruz, representa no solamente la posición neoliberal, pero sino colonial de retorno a este Estado que existía antes del Estado plurinacional. Entonces, ahí estaban estos dos candidatos favorecidos por los medios de comunicación y por las encuestadoras. Y cuando yo llegué hace una semana, tuve lo que llamo yo ahora un efecto Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo? ¿Qué tiene que ver Pedro Castillo ahí? Pues me recordé mucho cuando vine a cubrir la elección del 2001, la primera vuelta en Perú, 2021. en 2021, sí. Había un candidato que estaba en las encuestas de 1, que pasó a 2, que pasó a 3, que pasó a 6, y la última encuesta estaba a 8, y en realidad en la calle todo hablaban de él, ¿no? Pues me pasó exactamente lo mismo con el candidato Rodrigo Paz, y más incluso con su candidato a vicepresidente, el capitán de policía Edman Lara. Es decir, un candidato que en junio, imagínate, en junio estaba a 2%, después subió a 4, después a 5, etcétera, hasta que la última encuesta del jueves antes de la elección ya estaba a 9%. Entonces, por experiencia, yo dije, eso es una tendencia y el señor Rodrigo Paz va a estar en segunda vuelta. Va a estar. Y efectivamente, no solamente que fue a segunda vuelta, sino que llegó
de primero con 32%, segundo Tuto con 27%, Doria Medina, el eterno perdedor, a 20%. Después tenemos a Andrónico Rodríguez, ¿no? Con 8% y así, ¿no? Entonces, ¿fue una sorpresa? Sí, porque los sondeos no lo ponían. ¿Fue una sorpresa para quien va a investigar con un poco de experiencia electoral? No, no lo fue. Yo sabía que iba a pasar esta sorpresa con Rodrigo Paz. Claro, pero además del efecto sorpresa, también hay un escenario que ya venía bastante amañado y que va a prefigurar cómo podría ser un gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? O sea, la participación ha sido una de las más bajas, por ejemplo, para hablar un poco de este contexto en que se da la elección, ¿no? Evo Morales llama al voto nulo, la participación electoral creo que está por debajo de los límites históricos, mucha abstención, ¿no? Y además de eso también vamos a tener una disputa en la segunda vuelta por el voto del campo popular, digamos, ¿no? Que Alors, no va a querer a Tuto, pero que también va a querer voltear, mirar, digamos, en Rodrigo Paz, que finalmente es también un candidato neoliberal, cómo atraer ese voto del campo popular, ¿no? ¿Cómo ves esta segunda vuelta que se va configurando en este escenario, como digo, ¿no? alors, primero, antes de ir al fenómeno Rodrigo Paz y a dónde estaba su caudal de votos, cuáles son las diferencias con los electores de Tuto, voy a pasar un poquito de tiempo sobre la fragmentación de lo que era una vez el MAS. El expresidente Evo Morales fue impedido ilegalmente por el gobierno de Arce y por las instituciones del Estado controlado por Arce de presentarse. Y eso ha creado un terremoto porque hay muchas personas que hasta el último momento están viendo dónde votar por la candidatura de Evo Morales. Evo Morales decidió hace solamente 2 semanas de hacer campaña por el voto nulo, diciendo no vamos a legitimar unas elecciones que ya están amañadas, que están tramposas y sobre todo hubo varios enfrentamientos con el campo de Andrónico Rodríguez. Visto desde el exterior, se dice todo el mundo es de izquierda, ¿por qué no se alian? Por problemas de egos van a perder, etcétera. Es un poquito más complicado que eso, porque las propuestas de Andrónico Rodríguez, al desplazarse totalmente en el centro, incluso algunas de las más emblemáticas se confundían con las propuestas de Rodrigo Paz. Entonces, en vez de radicalizarse y ahí poder crear las condiciones quizás de un reencuentro, ¿no? Se han ido finalmente en dos propuestas diferentes. Y yo creo y afirmo que incluso sin el llamado de Evo Morales a votar nulo, muchos de estos 20% que decidieron votar nulo no hubiesen escogido el voto por Andrónico Rodríguez. Eran dos propuestas completamente diferentes, con electores incluso diferentes, con sectores de la sociedad bolivariana, de la sociedad boliviana diferente. Entonces, yo creo que hacer sumas como en matemática, el voto nulo más el voto de Andrónico, más el voto de Eduardo del Castillo, nos dan 28%, hubiésemos ido a la segunda vuelta. No, eso no funciona así. No funciona así, e incluso si funcionaría así, en la segunda vuelta se habría perdido. O sea, lo que estoy diciendo es que había en situación de crisis en Bolivia, ya, yo te perdí. ¿Aló? No, aquí estoy. ¿Sí? Sí. Ah, ya. En situación de crisis en Bolivia había un clamor popular de cambio y de renovación incluso del espíritu político. ¿Cómo se ha capitalizado? Y ahí voy al Rodrigo Paz. Eh, o si queremos antes, podemos hablar de Tuto, que va a ser Tuto Quiroga, que va a ser incluso un poquito más fácil. Tuto Quiroga hizo alianza con los sectores más radical, los sectores más colonial de Santa Cruz y del país, y finalmente llevó al país una propuesta típica neoliberal y colonial, ¿no? Casi el regreso a los 90.
y en situación de crisis ha podido tener un poquito más de los 4, 6, 5% que siempre hace en las elecciones, porque la gente, sobre todo la juventud que solo ha conocido los gobiernos del MAS, se dejaron atraer por el discurso de cambio. Ojo, un cambio hacia lo viejo de los 90, pero esta gente no lo conoció. Y la juventud en Bolivia son 50% de los electores. Eso, Pero hay un elemento demográfico también, digamos, y de cómo se renuevan estos proyectos transformadores, digamos, ¿no? Porque la palabra progresista no sí, me gusta. exacto. Entonces, la juventud, no toda la juventud votó por un candidato, ¿no? Son 50%, se reparten, pero eh, lo que se quería en Bolivia, hablando con todos los sectores, era eh, la noción o la matriz de opinión de experiencia, alguien con experiencia que pueda de verdad aportar una solución a la crisis. Segundo tema de renovación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una especie de cambio incluso en la forma de hacer política. Y la tercera era la lucha contra la corrupción. Ahora, te digo eso porque eso va a influir mucho en la candidatura de Rodrigo Paz y te voy a explicar por qué para mí no fue una sorpresa que llegara a segunda vuelta. Por Tuto Quiroga hace ya el máximo de sus votos, casi el 20%, que es mucho, ¿no? Que ya, o sea, logró conglomerar el voto extremista de derecha, neoliberal y colonial, con gente que se dejaron atrapar por la matriz de cambio y de experiencia de la persona. De hecho, él pedía muerte para Evo, unas cosas así, Sí, ¿no? sí, sí, no. Gran parte de su campaña fue en contra de Evo, en Claro. polarizar en contra de Evo, es decir, en contra de un candidato que ni siquiera se presentaba, lo cual no era. La gente estaba un poco harta de esa confrontación también. Y la gente, lo que le impidió subir más es que la gente, si bien alguna parte del país tiene resentimiento y quiere revancha, etcétera, la gran parte quiere salir de la crisis y quiere comer. Mm, Entonces, eso no atrapa mucho en realidad la polarización contra Evo. mm. Pues, pero, y entonces yéndonos un poco al escenario de segunda vuelta, ¿no? Se vienen algunas alianzas inesperadas, podríamos ver digamos, a un campo popular, a sectores del MAS, incluso dar el respaldo a Rodrigo Paz. Doria ya dijo que le da todo el respaldo, ¿no? ¿Y cómo se va a mover ahí? Va a ser un escenario bastante Yeah. movido, digamos, este mes que hay entre la primera y la segunda vuelta, ¿no? Primero, antes de ir a segunda vuelta, hay que aclarar, ¿no? ¿Quién es el personaje que llegó de primero, ¿no? Rodrigo Paz y su vicepresidente, su candidato a vicepresidente, no tenían partido. O sea, su partido estaba en construcción, no ha sido avalado por las autoridades electorales para participar directamente. Yo ya en Perú conocen este tipo de situación, ¿no? Es la misma situación con partidos que respaldan a Pedro Castillo. Bueno, en, 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 en Bolivia, entonces, la formación, la organización política de Rodrigo Paz, que se llama Primero la Gente, tenía que buscar un partido para llevarlo a la elección. Este partido fue el Partido Demócrata Cristiano. El Partido Demócrata Cristiano, como bien su nombre se escucha, es un viejo partido liberal, ¿no? De derecha liberal, e incluso la inclusión de gente que no adoptaron la terminología clásica neoliberal, como es el caso de Rodrigo Paz y del capitán Edman Lara, ha provocado cuando el PSD, perdón, el PS declaró que esos iban a ser los candidatos, provocó una escisión dentro del partido. Muchos se fueron y seguramente apoyaron a Tuto Quiroga. Los que se quedaron tuvieron, ¿no?, que abrirse un poquito más a un discurso más alineado en el centro izquierda, vamos a decir, como incluso nos los confirmó la portavoz del PDC que entrevistamos durante esta semana. Entonces, ahí es muy interesante porque estaban ya divulgando
temas donde Andrónico Rodríguez quería buscar votos también. Había muchos parecidos incluso en las propuestas emblemáticas de uno y del otro. Entonces, obviamente, eso explica también por qué no prosperó más el voto Andrónico Rodríguez. No es solamente la culpa de Evo, no es la culpa de Evo, o sea, como diría, eran dos propuestas diferentes. Entonces, cosas muy interesantes, ¿no? Rodrigo Paz tenía un discurso muy popular. Su vicepresidente, más aún, clausuraban sus meetings de campaña con la canción de Quilapayún, el pueblo unido jamás será vencido, con una estética casi de izquierda. De hecho, ayer en su discurso, cuando él, bueno, comentaba los resultados, terminó diciendo viva Bolivia, hasta la victoria siempre. O sea, es un poco sorprendente. Tenía el aparato político del PSD, pero también mucha gente que se sumaron a su propio proyecto político porque querían un cambio y estas personas, para ellos, representaban el cambio. Rodrigo Paz no es un desconocido, es el hijo de Jaime Paz. Eso te iba a decir, o sea, que es el hijo de Paz Zamora, un Sí, presidente conocido, y además es senador, o sea, no es un outsider, un pero anti-establishment. si lo comparas con Doria Medina y Tuto Quiroga, que acaparan la escena política tradicional boliviana, un senador de una región, hijo de un presidente, efectivamente, pero eso jugó para él, porque le aportó la experiencia que tantos bolivianos querían. Y por el cambio radical estaba su candidato a vicepresidencia, un capitán de policía que fue expulsado de las filas de la institución por denunciar casos de corrupción. Y eso estaba perfecto. Una persona nueva en política que no forma parte del aparato político tradicional y que no solamente lleva un discurso contra la corrupción, sino que con su propio cuerpo y vida ha luchado contra ello. Con un discurso muy popular que cae muy bien en las clases populares. Y finalmente, a eso hay que añadir los que recibieron el apoyo de las iglesias evangelistas, que siempre es un plus electoral, ¿no? En los países de América Latina. Y no era un discurso frontal contra Evo, el MAS, etcétera. O sea, si bien se criticaba, no se buscaba precisamente buscar el grande caudal de votos en los decepcionados del proceso de transformación iniciado por Evo Morales. Claro, como este eje de confrontación ya estaba muy cargado, muy desgastado, ya no ilusionaba que finalmente es algo que también fue en una elección, ¿no? Entonces, estos dos últimos temas para cerrar esta conversación. Uno, la segunda vuelta, y dos, pues algo que también nos interesa mucho, ¿no? ¿Qué va a pasar con el MAS, el proceso de cambio, el campo popular boliviano que nos entusiasmó tanto con el 2006, con su constitución tan avanzada, en fin? Entonces, la segunda vuelta, ¿cómo la ves? Alors, hay que también añadir a todo eso que el carisma del capitán Lara era muy impresionante. Yo entrevisté a decenas de personas pidiéndolo para quién iban a votar y por qué, y me decían, voy a votar por mi capitán Lara, por su lucha contra la corrupción. Entonces yo decía, ajá, pero el capitán no es candidato, ¿saben por lo menos cómo se llama el candidato? Algunos ni lo sabían, ¿no? Que el candidato era Rodrigo Paz. Entonces hay aquí una figura muy fuerte que ha llegado de la mano también, diría, de Rodrigo Paz. Lo que va a ser una situación, en caso de que gane, muy compleja para él. ¿Por qué? Porque ha pedido un partido prestado, un partido que está mucho más a la izquierda de sus propias propuestas. Alors, tampoco que es un izquierdista, ¿eh? No dije eso, pero son propuestas más social liberal, liberal sobre todo en la economía, porque es muy conservador en el tema societal, si no, no hubiese recibido el apoyo de las iglesias evangelistas, pero no tanto como el Partido Demócrata Cristiano. Y llevó, obviamente, o sea, al Senado su nombre
y su campaña ha llevado al Senado y a la Perdón, él es más de izquierda o de derecha que su partido, no entendí esa parte. más progresista que su partido. Ah, ya, sí, porque dijiste que su Pero partido ha era más... llevado senador y diputado que ellos sí son más derechistas que él. Mm, Entonces va a tener que lidiar con la gente que ha llevado al Senado y al Poder Legislativo, que a lo mejor desde el poder no tienen la misma línea que él. Y también va a tener que lidiar con un vicepresidente que es más popular que él. No la va a tener fácil. Pero, por ejemplo, cuando ayer pasó en el discurso de fin de, o sea, cuando ya sabía que había llegado de primero, entonces hubo una masa de personas, mucho del Partido Social, del Partido Demócrata Cristiano y gente de este movimiento más popular que quiere tener un cambio, ¿no? Y pasó cosas muy interesantes. La primera, los organizadores pusieron un himno del Partido Demócrata Cristiano y la gente lo pitó tanto que tuvieron que pararlo. Ahí se ve una dicotomía, ¿no? Dentro de la fórmula política que llevó Rodrigo Paz a la segunda vuelta. Lo otro era que cuando algunas personas gritaban Evo en cárcel, no más, más, tenían un discurso de revancha y de consignas de revancha, el, el, el Rodrigo Paz los llamó a la unidad y a la reconciliación nacional, sin decir una sola palabra sobre Evo, ni una sola palabra sobre el MAS. ¿Por qué? Porque literalmente se ha chupado todos los votos, salvo la parte obviamente del voto nulo, pero o sea, se ha chupado una gran parte de los votos en los bastiones históricos del proceso de transformación de Bolivia. Veamos, en Oruro, Rodrigo Paz gana con 46%, en Potosí gana con 45%, en la región de La Paz gana con 47%, pero en la ciudad del Alto, la combativa del Alto, gana con 53%. Entonces no puede pedir un enfrentamiento así, ¿no? Porque primero esto es el discurso de Tuto Quiroga, y segundo, porque se beneficia. La gente le dio un voto por cambiar, no por volver a la división y a la pelea. Y eh, eh, entonces ahí vemos que gran parte del Bueno, bloque... para la segunda vuelta va a necesitar ese voto, obviamente, y supongo que va a tener que moverse muy finamente entre aliarse incondicionalmente con Doria y la derecha y hacer una alianza también con el MAS, que le podría llevar a perder otro electorado que también lo favoreció, que está harto Claro. de ese eje, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se vislumbran esos movimientos. Supongo que todavía es pronto para saber cómo se ha movido eso. Por ejemplo, ayer estaba entrevistando una recién electa senadora por Rodrigo Paz, y es una joven indígena, ¿no? De Pollera, y yo le preguntaba, porque escuchaba gente que decía, ya basta con el Estado plurinacional, etcétera, que están dentro de esta alianza, y yo le pregunté, y obviamente ella me dijo, no, no lo vamos a tocar. Entonces, hay una división incluso dentro de este movimiento, No, no, división no, muy no. interesante, ¿no? Efectivamente, como lo dijiste, Doria Medina con sus 20% llamó a votar por Rodrigo Paz. Creo que hay otros sectores que van a sumarse a este voto, lo cual le da una gran ventaja para la segunda vuelta. Sí, bueno, creo que incluso se estaba comentando que Tuto Quiroga podría declinar previo acuerdo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que todavía es pronto, pero sí es interesante posicionar este triunfo de Rodrigo Paz como más allá del clivaje que había puesto en cuestión el proceso de cambio, ¿no? Ya viendo otras, como un momento después, ¿no? Otro momento constituyente, decía Alfredo Serrano, creo que reemplaza el momento del 2005-2006. Y justo eso para terminar, ¿no? ¿Cómo mirar Sí, la... Antes de terminar, a ver bien. no, yo creo que te voy a dar elementos para hacer una transición. Es que dentro incluso de gente que he podido entrevistar del campo de Evo, ¿no? Reconocen que
un poquito a Rodrigo Paz, pero sobre todo al capitán Lara, que tiene una visión, o por lo menos la forma de discurso popular. Entonces no lo ven tanto como un enemigo por ahora, ¿no? O sea, un adversario, sino que da uno más del bloque popular que por ahora se ha ido por otros caminos, pero que intenta resolver los problemas reales de la gente. Y eso es interesante porque creo que el proceso de cambio en Bolivia empezó así, con un bloque plebeyo. El mismo García Linera acuñó ese término y luego como que se le olvidó y solo pasó a ver izquierda y derecha, o más en esos términos ideológicos. Pero claro, ese sujeto plebeyo que es el que lleva adelante el proceso de cambio, pues se fue desfigurando, pero también encuentra otros referentes finalmente, ¿no? Como este capitán que tú mencionas, ¿no? Que es parte de ese mundo complejo que es el mundo popular boliviano, que finalmente ha surgido estos últimos 20 años. Y justamente por ahí va la última pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con el MAS? Está un poco la sombra de lo que pasó con el correísmo en Ecuador, ¿no? Ya tanto tiempo sin poder volver al poder, se va a reconfigurar. Bueno, hay ciertos ejes que quizá nos hacen tener más expectativa, ¿no? Hay un arraigo mucho más comunitario, mucho más sindical, organizativo en las organizaciones que componen, sobre todo el campo popular, para no hablar solo del MAS, ¿no? Que también es parte de la crisis del partido, el instrumento político. ¿Cómo ves que se va a poder armar eso, la figura de Evo? ¿Cómo ver la posibilidad de un sujeto transformador que se mantenga, que defienda lo avanzado? Ya, creo que, bueno, yo creo, le tengo entendido que el MAS va a desaparecer, ¿no? O sea, las siglas del MAS. Habría que reinventar un instrumento político. Ahora está Evo Pueblo como instrumento político. De hecho, me estaban comentando la que era destinada a ser la candidata a vicepresidenta de Evo, Vilma Aranoca, que resaltando los 20% de voto nulo, lo cual se pueden atribuir casi todos a Evo, o sea, los votos nulos creo que totalizan 1.400.000 votos. Normalmente en Bolivia hay 300.000 votos nulos en cada elección, lo cual la gran parte es de Evo. Es decir, que el voto nulo que se puede atribuir a Evo es más importante que el voto de Andrónico más el voto de Castillo, de Eduardo del Castillo. Entonces, entonces, en esta cosa, la Nuca me estaba diciendo precisamente que se resalta que el liderazgo no tiene nada no es una cuestión de edad. ¿No? En eso apuntaban a todos los que decían que el viejo líder era muy viejo, etcétera. Ahora, Evo tiene 66 años, ¿eh? Lula tiene 80, Trump tiene 80, o sea, 66 años en el mundo político es bastante joven. Pero bueno, yo creo que hubo más allá de las divisiones, incluso de los insultos, porque han sido muy, muy fuertes, entre la gente de Andrónico y la gente de Evo, una ruptura de confianza. Yo pongo de lado la gente de Eduardo del Castillo y de Lucho Arce, porque yo creo que esta posición, que es más cercana a la derecha, no tiene vida propia. El Estado... El gobierno ya no tiene vida. Fuera del gobierno, yo creo que no van a tener ninguna vida propia. Las organizaciones que movilizaron con herramientas del Estado, pues, incluso podrían ya negociar con Rodrigo Paz o otro. O sea, yo ni lo incluyo. Quizás me equivoco, pero no creo que sobrevivan a estas elecciones. Gente de Andrónico sí, porque representan una visión diferente a la visión original del proceso de cambio que tenía como sujeto transformador el campesino indígena. Han sido 20 años de revolución boliviana, para ir rápidamente. En estos 20 años hubo una inclusión económica, gente que estaban en la informalidad, que se formalizaron y que finalmente se asumieron como de la pequeña burguesía, cuando antes de ser marginalizado y segregado se consideraran como pueblo. La juventud, que solamente, como yo lo decía, han conocido el MAS y han podido por primera generación ir a la universidad, tienen otras aspiraciones y efectivamente hay un horizonte que puede ser diferente
a el horizonte que proponía Evo, que era más la matriz originaria, más radical, más terminar el proceso de cambio, con propuestas económicas también, ¿no? Entonces aquí hay también diferencias políticas. ¿Son irresolvibles entre ellos? No creo. No creo. Va a ser difícil, sí, también, porque hubo muchos insultos, hubo muchos mucha desconfianza, pérdida de confianza, entonces va a haber una remodelación, ¿no? Y la remodelación va a tener que ver con este voto que era parte del Grupo Popular y que se fue y Claro. en el voto a Rodrigo Paz, ¿no? Ujú. Eso es muy importante e incluso si él logra hacer unas políticas que favorece a esta clase popular que votaron por él, entonces ahí estará la verdadera fractura del bloque popular. No tanto entre Evo y Andrónico, sino en los otros que se fueron a ver otras opciones de cambio o de cambio de paradigma. Rodrigo Paz ayer en su discurso decía, Bolivia no quiso un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema político. Para quien conoce un poco de la historia recién latinoamericana, eso recuerda a Rafael Correa, ¿no? Cuando Rafael Correa tomó el poder en Ecuador, que hizo la Revolución Ciudadana, dijo, no es una época de cambio, es un cambio de época. O el contrario. La frase me hizo cuando escuché ayer a Paz decir eso, me recuerdo incluso lo de Corea. Entonces ahí está el verdadero desafío para reorientar un campo popular que se ha transformado con 20 años de revolución hacia una propuesta emancipadora o dejar que gran parte de este bloque asume como cosmovisión, diría yo, como visión, las matrices neoliberales de individualismo, atomización, etcétera, como lo podemos ver en Perú, que existe también eso. Claro. No, ahí es un gran desafío el que tienen por delante. Bueno, entonces, gracias por este tiempo y seguiremos informando, ¿no? Esperemos que la segunda vuelta pues también traiga alguna información. Gracias, Romén. Gracias a mí.